Muy buenas a todos. El día de hoy venimos presentando un conflicto entre dos países que están en medio de Europa y Asia. Los nombres de los integrantes de este grupo son María Paula Quiñones González, María Isabela Molina Moreno, André Felipe Corredor Gaona y el que les habla Nicolás Ureña Hernández. Mi compañera María Isabela Molina les hablará un poco más acerca de la problemática. Buenas tardes, mi nombre es Isabela Molina. Me corresponde adentrarles un poco en la historia de estos dos países y el conflicto que se ha llevado a cabo por parte de ellos dos por muchísimos años. Armenia y Azerbaiyán son dos países que se encuentran situados en el Cáucaso entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Por un lado, el pueblo armenio tiene milenios de historias, ya que en el año 301 fue el primero en aceptar el cristianismo como su religión oficial. También es importante resaltar que el pueblo armenio tiene su propio lenguaje y su propio alfabeto. Por otro lado, Azerbaiyán es un pueblo túrquico y la mayoría de su población practica el Islam chií, por lo que podemos inferir a simple vista las grandes diferencias adversas de estos dos países en cuanto a su religión y cultura. Tanto Armenia como Azerbaiyán se encontraban situados durante la Primera Guerra Mundial en las fronteras con el Imperio Ruso y el Imperio Rumano, época durante la cual los turcos, quienes ahora respaldan a Azerbaiyán, acusaron a los armenios de colaborar con el Imperio Ruso, razón por la cual estos procedieron a asesinar cerca de 1.500.000 armenios con el objetivo de exterminar la totalidad de ellos. Cuando cayó el Imperio Ruso, de inmediato entraron en guerra los armenios con los azeríes. Los azeríes son los mismos azerbaiyanes, como consecuencia del genocidio que se cometió en contra de los armenios. Al crearse la Unión Soviética se calmaron un poco los ánimos entre estos dos países, ya que pues estos dos hacían parte de una misma República Socialista Federativa Soviética Transcaucásica. En 1936, tras la separación de la República Soviética en tres estados, creando así las repúblicas socialistas de Armenia, Azerbaiyán y Georgia, en donde a la hora de la división de los territorios por causa de las rebeldías, los malos comportamientos que presentaron los armenios, durante este enfrentamiento la República Socialista Federativa Soviética le dio la provincia de Nagorno-Karabaj, provincia que cabe recalcar que pertenecía a los armenios, en la cual más del 80% de la población de esta es armenia y que pertenecía a este pueblo desde hace muchos años, fue cedida a Azerbaiyán. Se puede decir que esta es la razón de esta guerra tan perseverante en el tiempo, donde los armenios hasta el día de hoy tratan de proteger el territorio que por años fue suyo y donde se encuentran gran parte de su población, y Azerbaiyán por otra parte trata de mantener el dominio sobre el territorio que le fue designado como parte de su estado. Una de las observaciones más importantes y la razón por la cual nosotros escogimos este conflicto es que, a pesar de haber sido un conflicto que viene desde hace tantos años, en la actualidad aún se vive una guerra armada entre estos dos países por Nagorno-Karabaj. Pese a que países como Francia, Rusia y Estados Unidos han pedido de manera reiterada que pues se dé un alto al fuego y lleguen a una pronta negociación, ya que estos tres países son los mandatarios del grupo Minsk, creado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que es mediador del conflicto desde 1992. Pero como se observa en los recientes enfrentamientos, el presidente azerbaiyano y el primer ministro armenio desoyeron cualquier idea de negociaciones y se dijeron decididos a seguir combatiendo. En la actualidad, Nagorno-Karabaj se ha proclamado independiente de Azerbaiyán desde 1991, lo que desató una guerra que causó 30.000 muertos. Desde entonces la situación está estancada, aunque a menudo estallan refriegas como en 2016 y como se está viendo en la actualidad. Luego de haber analizado la problemática desde un aspecto más histórico, se hace necesario examinar desde otras variables, ya que aunque en un principio esta discusión se torna netamente geográfica y política, esta tiene en cuenta otros factores.
El primero y más importante es que se evidencia un choque en sus modelos religiosos, porque por un lado encontramos a Azerbaiyán, que se caracteriza por tener una población que en su mayoría es musulmana. Por el otro, encontramos a Armenia, que es uno de los primeros estados que acogió como religión el cristianismo ortodoxo. Sin embargo, estos se denominan armenios, que es una derivación del cristianismo ya mencionado, pero que mantiene sus bases. Esto también se puede ver relacionado con la posición geográfica, ya que ambos se encuentran situados en la región del Cáucaso, en donde hay un choque de civilizaciones y culturas, porque se hablan diferentes idiomas y se profesan distintas religiones. También es importante resaltar que Azerbaiyán es un país que posee variedad en recursos naturales. Esto hace que tenga mejores posibilidades de defensa y de ataque, teniendo en cuenta que es rico en petróleo y que además tiene litoral marítimo porque limita con el mar Caspio. Por el contrario, Armenia no es un país muy desarrollado y posee cierta desventaja frente al gobierno de Azerbaiyán por sus recursos. Es por estas razones que el enfrentamiento no solamente resulta de una discusión geográfica y política, sino que además de ello se deben tener en cuenta estas variables que afectan la cultura de ambos países que se encuentran en discusión. Luego de haber analizado la problemática en su totalidad, para tener en cuenta el nivel de análisis se hace necesario identificar en primer lugar que este es de carácter bilateral, porque es un conflicto entre dos países, específicamente Azerbaiyán y Armenia, ya que ambos se encuentran involucrados en una discusión que se desató por el territorio de Nagorno-Karabaj. A pesar de que hay países como Turquía y Rusia que han manifestado su apoyo públicamente, estos no han efectuado ningún movimiento militar o no han dado ningún apoyo económico que permita señalarlos como actores en esta problemática, por lo que se cree que si el conflicto no obtiene una pronta solución, este podría convertirse en un conflicto multilateral. A pesar de las treguas que han tenido estos dos países en el alto el fuego, ambos han incumplido tanto de parte de Armenia como de Azerbaiyán, pues según expertos académicos en geopolítica que analizan este conflicto desde el punto de vista del derecho internacional, Armenia está invadiendo el territorio de Nagorno-Karabaj, el cual pertenece a Azerbaiyán, lo que le da a este último el derecho para reclamar sus territorios y responder de todos los ataques de parte de Armenia. Sin embargo, Azerbaiyán insiste en que la solución del conflicto es que sean liberados los territorios ocupados, demanda que ha sido respaldada por dos resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y que Armenia se niega a cumplir. Por otra parte, si traemos a colación una solución a este conflicto, será reactivar las negociaciones entre las partes con un pronto alto al fuego para buscar una distribución igualitaria, pues pese a los esfuerzos de los países mediadores en buscar prontas soluciones por medio del diálogo, los países en conflicto se niegan a negociar, llamándolas prematuras. Pese a la poca rapidez con que se establece una mesa de diálogo, otra alternativa para la solución de este conflicto puede ser el derecho a la autodeterminación del pueblo de Nagorno-Karabaj, el cual se encuentra dentro del derecho internacional y es un derecho subjetivo para que cada pueblo desee ejercerlo o no. Por ende, entraría a la mesa de diálogo para resolver su situación. Otro factor para la búsqueda de la paz entre estas dos naciones es la falta de políticas públicas para combatir la corrupción que padecen estas dos naciones, pues tienen intereses en un pequeño número de personas y el cual este conflicto ha servido de excusa para que estos sectores continúen satisfaciendo sus necesidades de muy dudosa procedencia. En conclusión, a título personal del grupo consideramos que la mejor solución, siendo esta la más utópica, es el derecho a la autodeterminación del pueblo de Nagorno-Karabaj, el cual a pesar de haber establecido que es independiente, sigue rigiéndose bajo la autonomía de Azerbaiyán. Nosotros creemos que en el momento en que este territorio se configure como un estado independiente de los otros dos países, el conflicto terminará. Para esto, claro está, la población del territorio tendría que obtener una apropiación nacional y buscar la libertad de esta manera. Es rescatable también la opción de entregarle el territorio a Armenia, ya que fue suyo en un inicio. Hay motivos de sobra para entregarlo, por ejemplo, por compensación a las pérdidas que ha sufrido, como en el caso del genocidio ocurrido. Además que Azerbaiyán es un país rico, todo lo contrario a Armenia. Esto favorecería a los armenios,
Adicional a esto, la mayor parte de la población de Nagorno-Karabaj es armenia o muy cercana a esta cultura, compartiendo religión y demás costumbres. No siendo más, de parte de todos en el grupo agradecemos la atención prestada y esperamos haber sido de su agrado y que hayan entendido todos los temas aquí presentados.